Este último panel tiene por objeto hacer una evaluación de lo que ha sido nuestra jornada de ayer y hoy, ver de qué manera hemos logrado rescatar algunas buenas prácticas que puedan resultar interesantes para nuestro propio trabajo en el Poder Judicial, y verlo también, y eso me interesa que lo tengan claro, lo que hemos ido como escuchando y aprendiendo en el seminario en el contexto de la tarea mayor, que es crear un cuaderno de buenas prácticas para juzgar con perspectiva de género. Este es un insumo dentro de un proyecto mayor que, como ustedes saben, tiene unas visitas de estudio fuera, van a haber otro seminario, etcétera. Entonces, la idea es que vamos a partir escuchando a nuestras dos consultoras, a quienes yo voy a presentar ahora. Ellas son ambas colombianas, que han sido contratadas por el proyecto para asesorarnos en esta tarea, porque tienen efectivamente una experiencia muy valiosa que compartir con nosotros. Entonces, ellas han estado atentas a todo lo que ha venido ocurriendo en el seminario y van a intentar hacer una evaluación respecto a lo que acabamos de decir. Y luego vamos a darle la palabra a Yanira Zúñiga, académica de la Universidad Austral, a quien también voy a presentar en su oportunidad, y luego yo les voy a agradecer que ustedes vayan madurando y dándole vueltas. Nos interesa mucho intercambiar opiniones con ustedes respecto a qué piensan ustedes de esto que hemos estado escuchando en este día y medio, que debiéramos nosotros poner atención, qué les llamó, qué les surgió como comentario, y siempre teniendo como el trasfondo también de su propia experiencia judicial, de qué cosas les hacen sentido, más o menos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, voy a presentar a las consultoras. Tengo aquí a mi lado a Esmeralda Ruiz Gutiérrez. Ella es abogada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en género, derechos humanos y derecho de familia, con entrenamiento en Ginebra como asesora de género en acción humanitaria, graduada en la gestión de programas con enfoque de derechos humanos de la Escuela de Entrenamiento de Entrenadores de Naciones Unidas en Turín, Italia, con más de 30 títulos. También. Voy muy rápido. Con más de 30 títulos publicados, entre los cuales se encuentran, voy a leer un par porque no es la idea, pero uno de los que a nosotros nos interesa, Criterios de Equidad para una Administración de Justicia con Perspectiva de Género, en que es coautora con Lucía Arbeláez, que es efectivamente lo que tienen en Colombia inicialmente en esta materia. También violencia intrafamiliar y derechos humanos, participación de la mujer en la Policía Nacional frente al desarrollo de los derechos humanos. Y una cosa muy linda que ella hizo, es coautora también de un proyecto que tiene que ver con el síndrome del niño maltratado, y recibió por este trabajo un premio concedido por la Sociedad Colombiana de Pediatría en Colombia. Voy a tratar de ser muy poco precisa tal vez, pero es lo que me gustaría destacar. Voy a dejar presentada al tiro también a Lucía Arbeláez de Tobón. Ella es abogada con 38 años de vinculación a la rama judicial y ha participado en procesos de modernización, sistematización y mejoramiento de la Administración de Justicia. Se desempeñó como juez civil municipal de Itagüí, juez civil del Circuito de Río Negro, magistrada de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, de la cual fue su presidenta, y ha sido presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, que es el máximo órgano administrativo y disciplinario de la rama judicial en Colombia. Actualmente es ex magistrada de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y asesora para la Comisión Nacional de Género de la rama judicial. Dejo con ustedes entonces a ambas. Vamos a contar con 25 minutos entre las dos, y voy a partir, así nos hemos organizado, pidiéndole a Lucía que tome unos minutos para que nos aproveche de contar brevemente aquello que dejó inconcluso la ministra Margarita Cabello en el tema del listado, del checklist, del listado de verificación, que todos quedamos como con ganas. Entonces hablamos con Lucía, que ella nos haga por favor una breve descripción, y después entonces se organiza como ellos tienen pensado hacer su evaluación. Gracias. Muy buenas tardes para todas, para todos. Debo decirles que es un placer estar acá, algunas caras muy conocidas que habíamos estado en pasada oportunidad. Ministra, es para nosotros un honor y un placer poder estar aquí, tener esta invitación, pero no solamente eso, sino compartir con gente con la que
toda la vida también hemos compartido, un poder judicial ávido de aportarle al acceso a la justicia. Gracias también a Eurosocial, a Dominique, Yasmina, por permitirnos de alguna manera estar en este espacio. No quiero presentar esa lista de verificación, esa herramienta de trabajo, sin irme muy rápidamente a un poco de la historia, porque si recordamos, estamos hablando de 1730, se empieza a hacer una revolución, viene la Revolución Francesa y luego otros procesos de avanzada en pro de los derechos de las mujeres, pero dése cuenta que sobre estos temas de lo que es en la administración de justicia, la incidencia sobre esto, solamente en estas 2 últimas décadas se empieza a hablar cómo vamos a manejar desde los poderes judiciales, y yo hablo como si todavía estuviera en el Poder Judicial, cómo se va a poder hablar de estos asuntos. Empezamos con las cumbres judiciales más o menos en el año 2002. Allá en esa época se habla del Estatuto del Juez Iberoamericano, de la Carta de Derechos, y se salen con varios productos de esa cumbre. Desde ese entonces se empezó a luchar porque se instalara una comisión de género al interior de las cumbres. Solamente se dijo, háganse trabajos con perspectiva de género, y solamente en el año 2014, después de mucho esfuerzo de las mujeres integrantes de estas cumbres, se logra aquí precisamente en Chile hacer es decir, posicionar el tema de la comisión aquí en Chile. Luis, eso fue en el año 2014. En el año 2015 estuvimos en Colombia, en Bogotá, con muchas dificultades para que nos dieran un espacio para sesionar. No querían dar espacio. Sin embargo, allá se presentó un primer esfuerzo, digamos, de cumbre de protocolo en perspectiva de género. Me devuelvo un poco. En esas cumbres judiciales se vino a hacer un trabajo alterno que fueron los encuentros de magistradas de los altos organismos judiciales de Iberoamérica. En esos encuentros se empezó a hacer una formación de todas las mujeres que estábamos participando en derechos sexuales y reproductivos, todas a entender, porque la verdad es que no se tenía claridad. Entonces, cada año íbamos haciendo esa formación y desde ahí se empezó a buscar la manera que en los diferentes países crearan las unidades de género, la comisión de género, cada una con su iniciativa y con su liderazgo, a formar en los países lo que se podía hacer de actividades para poder avanzar. En ese sentido, voy a hablar del caso Colombia. Se crea ese conjunto de magistradas trabajando de una forma empírica. En el año 2008 viene la comisión de género que los anunciaba la doctora Margarita, y que ella realmente se dedicó fue a mostrar ese liderazgo desde el magistrado de la alta corte para poder ayudar con ese compromiso, con esa dedicación y con una serie de actividades. Un hito, la política con estrategias, con plan de trabajo que muestra un orden y una carta de navegación, como lo acaban de conseguir ustedes aquí en Chile en febrero. Eso es lo que marca con seriedad y coherencia los trabajos. No es lo que yo a veces muy simpáticamente o muy coloquialmente yo llamo, no es un programa llovizna, que aquí cayó la llovizna y hoy hago un taller, mañana otro, présteme. No, es una coherencia, es una seriedad, y ahí van. Entonces, en Colombia, con la comisión, todo el mundo decía, pues sí, la perspectiva de género, pero ¿cómo hacemos? Sí, muy lindo el derecho a la igualdad, ya esa parte teórica ya la internalizamos, pero ¿cómo la traducimos en la sentencia? Con mucho esfuerzo los magistrados y las magistradas se sentaron y ahí fue cuando se hizo el libro de criterios. Ese libro sigue siendo muy documentado, entonces seguían preguntando, no, ya lo leímos, pero necesitamos algo que nos facilite muy cómodamente el día que ya estamos en la sentencia o ante una decisión judicial, algo que sea muy rápido. Y ahí es cuando viene
estamos hablando del año 2008, hacer esa lista de verificación. ¿Por qué? Porque además allá varios juzgados estaban en el sistema de gestión de calidad. Y cuando está uno en un sistema de gestión, pues tiene que tener como unos indicadores, como algo sobre qué me evalúen. Entonces esa lista pues permitía evaluar. Sí, pero evaluar en el mejor sentido. No es si usted es bueno o es malo, si la sentencia sirvió o no sirvió. No, cómo se está tocando el tema así. Y de ahí surge esa lista de verificación. No es un producto terminado, no violenta la independencia judicial. Y es que a veces allá nos decían, no, pero es que usted nos está diciendo unos criterios, ¿cómo nos va a dar criterios? Pauta, no, pautas tampoco. Entonces parámetro, no, es que el parámetro es otra cosa, nada servía. Mire, uno está en la universidad y en la universidad le contaron y le dieron muchas herramientas y le dijeron las normas, son pautas y uno como juez las define, si la toma, si no la toma, respecto de lo que hay en el entorno social. Con estos antecedentes, decirles, se hizo una primera lista para quién, jueces civiles, penales, laborales, de familia, le servía a cualquiera de ellos. Después vienen otras personas y dicen, no, necesitamos para unos juzgados de tierras, donde están indígenas, están los afrocolombianos, están gitanos, y para nosotros gente que sale con los desplazamientos producto de todo el conflicto que tuvimos. Entonces se hizo para apropiada a eso. Después dicen, no, para justicia y paz, que es la jurisdicción que se encarga de estar atento a toda la problemática con paramilitares. Entonces tiene otros criterios a tomar en cuenta. Y últimamente volvieron a retomar, es decir, ajustar esa lista y dijeron, no, es que tenemos que tener una lista más sencilla, que en un momento determinado les sirva a cualquier jurisdicción, a cualquier juez, civil, laboral, familia, tributario, contencioso administrativo, constitucional, que simplemente le permita hacer eso, y es esta. Vamos a mirarla muy rápidamente. Es esta la lista de verificación. Ustedes ven que allá en la parte izquierda está lo que es una información preliminar del caso. Y cuando uno encuentra este avisito aquí en este triangulito, ahí le está diciendo qué es despacho judicial. Ahí está la ayuda mnemotécnica, qué es lo que debo poner yo ahí. Ustedes me van a preguntar, ¿pero qué está haciendo ahí un momentico acá? Bueno, ¿qué está haciendo ahí la presentación que nos hacía la magistrada María Soledad con las categorías que trae Argentina? Es que en el año 2015 llegó Costa Rica con un modelo de criterios y era que resumía el libro que estaba sacando México. Allá estábamos con la ministra. Entonces Argentina con su representante dijo, mire, pero yo traigo un producto muy interesante que es el que aquí anotamos los estándares internacionales. Y Colombia dijo, mire, nosotros queremos aportar la ficha electrónica, porque ahí se conjunta todo y no es solamente una ficha sola, sino que aquí tenemos toda la herramienta. Y se acordó, ministra, que este sería el modelo para que en los poderes judiciales se aplicara, que era el resultado de México, de Colombia y de Argentina. Pero eso no quiere decir que eso sea obligatorio, sino que cada uno, como nos decía la pasada académica, la doctora Lidia, la verdad es que cada uno logra el abordaje en su país que le corresponda con sus realidades, con su lenguaje, con su entorno. Cada uno tiene que aplicar eso. Lo importante es de pronto presentar una herramienta. Entonces, fíjense ustedes de qué se trata estas categorías. Mire, yo los quiero remitir vamos a las categorías. Aquí, no sé si, vamos a ver. ¿Por qué es importante esto? Porque de aquí, hipervinculado, la persona que está trabajando la ficha llega a este punto. Bueno,
mire, la categoría, allá se hablaba del derecho a la igualdad, pero fíjense que dentro del derecho, perdón, a la no discriminación como categoría, dentro de esa hay otras subcategorías, como es igualdad y no discriminación, violencia de género como discriminación, normas aparentemente neutras. Entonces uno viene al hipervínculo y ay, aquí no va a salir. Vamos a ver. Vamos a ver si sale. No sé qué pasa aquí. Lo cierto es que aquí se abre. No, ya se abrió, ya se abrió. No. Pero diles qué aparece. ¿Qué es lo que aparece ahí? ¿Está detrás? Sí. No, no va a estar detrás. Vamos a ver qué pasa. Está acá. Fíjense ustedes que en la misma lista ustedes tienen la oportunidad de acceder a esta página, que es una maravilla. ¿Por qué? Porque ahí están todas las fuentes normativas, está la CEDAW, está Belén do Pará, está lo del Comité para la Eliminación, ¿sí? Está lo que hace el Comité de Derechos Humanos, el MESECEVIC, lo que habla la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana. Es decir, sobre este tema de derecho a la no discriminación, pero son cantidades de temas y frente a cada tema en forma específica está cada norma. Entonces uno tiene la herramienta a la mano, no tiene que ir a buscar, no tiene que llamar a nadie y está aquí. Entonces vamos a devolvernos aquí, salgámonos de esta página y, no, grave, me van a permitir, volvemos acá. De aquí nos vamos a devolver a lo que estábamos trabajando ahora, que es el caso. En cada una de esa matriz de categorías, que también podemos entrar por aquí, miren ustedes la cantidad de temas que se trabajan en esto de la igualdad y la no discriminación. Derecho a la vida sin violencia. Mire todos los ítems que está ahí: violencia física, psicológica, sexual, simbólica, violencia doméstica, institucional, laboral, reproductiva, obstétrica, mediática, penitenciaria. Si se trata de los derechos a las mujeres en situación de vulnerabilidad, que aplican desde diferentes puntos de vista: mujeres en zonas rurales, en situación de pobreza, conflictos armados, mujeres discapacitadas, mujeres indígenas. A la tutela judicial efectiva, medidas cautelares, la prueba, el sufragio, la participación en política. Es decir, tienen cantidad de variables y subvariables, y de cada una la oportunidad de conocer los estándares internacionales desde las diferentes partes, ya sea desde el universal o desde el regional. Entonces tiene esta ayuda ahí, pero si volvemos aquí al caso, porque vamos a ver, ya después de que usted llene esta primera parte, viene a esta segunda parte. En esta segunda parte hay dos capítulos. Un capítulo que habla identificación del caso de género desde el enfoque diferencial, porque la verdad es que uno puede estar ante un caso que no tenga nada que ver con esto. Dos jóvenes en dos motocicletas se chocan en el camino porque se resbalan en un hueco y no se está discutiendo nada, y es un conflicto. Son dos hombres o dos mujeres, pero no aplica nada de esto. Pero estos tips que hay aquí en estos 7 ítems sí le hacen a usted pensar de momento que hay que reflexionar, porque este puede ser un caso que tenga tema de género o de enfoque diferencial. Lo han dicho aquí en varios de nuestros expositores: los hechos y derechos en disputa, hablar de las categorías sospechosas, si se trata de un caso de interseccionalidad, un grupo históricamente desventajado, si hay una relación desequilibrada de poder o si hay manifestaciones de sexismo y estereotipos. Cuando uno encuentra esto en el proceso, póngale cuidado. Entonces ya usted con eso, mire que aquí no le estamos diciendo a nadie eso, violente su independencia, no, simplemente póngale cuidado. Ya cuando yo estoy ya caigo en esa realidad, viene una segunda parte: criterios orientadores para el procedimiento y la decisión.
Entonces aquí ya depende de la realidad del país, de la realidad regional o local, uno aquí da otro tipo de criterios. Entonces lo primero, mire si hay medidas especiales cautelares, si hay estereotipo en el desarrollo, lo que aquí también comentaron, es que viene desde los carabineros, viene desde la comisaría, hay que mirar a ver qué pasó. Hay que privilegiar en buena medida esas pruebas indiciarias, hay que aplicar las normas nacionales, el marco normativo internacional. Es importante la jurisprudencia que hay, eso trae una cantidad de elementos, tanto la nacional como la internacional. Es importante hacer una argumentación de la sentencia con hermenéutica de género, visibilizar con claridad las decisiones, principio de progresividad. Hay que hablar también de lo que es los estereotipos, escuchar la voz del cliente, de las víctimas. Fíjense, ustedes van a decir, pero eso es tan sencillo, ¿eso para qué? No es sencillo. Es que cuando uno está ahí, lo enmarcan otras situaciones y aquí le están diciendo, póngale cuidado. ¿Qué ofrece esta herramienta adicional? Que te puede pasar en estos bloques de abajo, tú puedes ir directamente a toda una relación de jurisprudencia internacional, de las normas nacionales, de las internacionales, y ahí las tienes a la mano. Y esta herramienta Ser Electrónica permite ahí mismo cruzar con la estadística. En la medida que tú vas haciendo la aplicación de los diferentes IPTES, aquí suben y bajan estas columnas que son las que dicen qué vas trabajando de este tema, lo cual es importante. No puedo seguir con más detalles, pero bueno, esperamos que esto siquiera los anime a no tener una prevención frente a un posible cuaderno de buenas prácticas, que no es solamente esto, porque no se trata de tener la lista. Para la lista hay que tener el conocimiento, hay que tener las claridades tan importantes que nos dijeron los expositores en estos 2 días. Gracias. Dejamos a Esmeralda entonces. Bueno, hola a todos y todas. Realmente sí, es un placer, muchas gracias. Me sumo pues a los agradecimientos más extensos que hizo Lucía, pero me siento realmente muy honrada y contenta de compartir con ustedes. El ejercicio que voy a hacer es un ejercicio de sintaxis muy breve, donde la mayoría de las cosas se quedan por fuera, pero vamos a resaltar algunas de estos 2 intensos días que hemos tenido, donde lo primero que quisiera señalar es que efectivamente es un público increíble. Nos habían anunciado que para el día de hoy solo íbamos a tener la tercera parte del público y yo veo la sala llena, o sea que no importa el cansancio y la cantidad de información, las ansias y las ganas realmente de saber lo que estamos haciendo, de compartir el conocimiento, de poder ahora tener la oportunidad de escucharlos, me parece que nos mantiene aquí muy alertas y muy contentas. Entonces, por eso también empiezo por reconocer ese punto. Lo segundo es que me parece que de las cosas que me gustaría resaltar y que resulta una coincidencia a lo largo de los 2 días, tiene que ver con la recomendación, sugerencia, comentario que han hecho los distintos expositores y comentaristas y moderadores sobre el tema institucional. Ahí hay una coincidencia muy grande y esto para decir que resaltamos, porque estas son conclusiones que hemos discutido, resaltamos que hoy se cuente con un presidente de la Corte Suprema, o sea, eso es una ganancia, comprometido, que tiene, digamos, nosotras decimos un poco más allá de un compromiso político, ¿sí? Se ve activo, se ve que no tiene el temor, tal vez todavía no está midiendo toda la implicación, pero sí no tiene temor de hacer el compromiso público
Y a nosotras nos llamó mucho la atención cuando dice que definitivamente el mensaje para el Poder Judicial chileno es que esto no es un asunto de mujeres, sino un asunto de justicia, y lo digo textualmente, y eso tiene un alcance y un poder que, bueno, no tienen idea. Lograr eso es como al mediano plazo, el tenerlo de partida, o sea, o en este momento de inflexión, digámoslo así, porque no es de partida, es muy importante. También me parece que en materia institucional y de liderazgo hay otra cosa que se ha resaltado muchísimo y tiene que ver con el papel jugado por la ministra Andrea Muñoz. Te voy a decir que es muy difícil, es muy difícil. Nosotras tuvimos la oportunidad de ir a distintas, ¿cómo se llama?, cortes de apelaciones, y es muy difícil desligar los procesos de las personas. Yo soy una enemiga de personalizar, pero ¿para qué lo resalto? Lo resalto recogiendo la voz de las personas que han participado, porque los procesos no se mueven solos. Todavía no estamos en ese nivel de la era robótica, no. Se mueven con la pasión y la fuerza de las personas, con su comprensión, con su liderazgo. Y eso es lo que se ha reconocido acá. Entonces, me parece que el contar con esa clase de liderazgos, porque los hay de muchas clases, pero esta clase de liderazgo, ¿sí?, firme, pero suave, con alta voz, pero respetuoso, o sea, tiene una cantidad de cualidades que necesita este tipo de liderazgo en el escenario de construir la igualdad y la no discriminación por razones del género. O sea, esto es muy complicado y ustedes lo saben en sus escenarios, las resistencias que se levantan, las discusiones que se dan por todo. O sea, se necesita tener ese tipo de liderazgo. Entonces, resalto eso es también algo que a nosotros nos ayuda mucho en este proceso, ¿sí? A ustedes, a nosotros, porque nos involucramos, aquí estamos como parte del proceso que ustedes están haciendo en este momento. Entonces, resaltamos también eso. Pero además, en lo que la ministra tuvo oportunidad ayer de compartir, ella no solamente hizo una síntesis de todo lo actuado, que es muy importante que vayamos asimilando la historia, o sea, eso no es una cosa menor. El que no sabe de dónde viene cree que fuiste tú el que se lo inventó, pero resulta que este es el producto de un sinnúmero de esfuerzos que podían iniciar de manera desilvanada, pero que a la final son recogidos y potenciados de manera organizada en un plan de trabajo primero, después en una política pública, ¿sí? Después será en otro tipo de ejercicios, pero eso es muy importante, saber que había muchas inquietudes en el país, que había, ¿cómo se llama?, esporádicas, esfuerzos que emergían, ¿sí? La realidad te demanda, ¿sí?, al tribunal. Entonces, más adelante comentaré de los distintos esfuerzos que han llamado la atención, pero muchos sí. Entonces, eso es muy importante. Ella no solamente hizo ese sumario, sino que también planteó el objetivo de todo este proceso, desde la política, las estrategias, pero también el tema de los desafíos, que son todos. Uno puede haber avanzado y todavía tiene 1.500 desafíos. Entonces, creo que esas claridades también son muy importantes. Estoy tratando de… Bueno, algo que me parece que es muy interesante es cómo este ejercicio permitió escuchar personas, dijiste, la ministra Jessica, dijo que de diferente tallo, ¿cómo es? El largo del tallo, algo así. ¿Etario? No, diferente nivel de desarrollo. Etario, bueno. Esa expresión chilena que no la he podido todavía, ¿sí? Entonces, fue muy importante. ¿Por qué? Es con la edad. Ya, etario. Ya, yo entendí otra cosa, tallo. Me pareció que en relación con las plantas podía ser. Bueno, es que ustedes hablan muy rápido.
Mi oído todavía no está tan fino. Pero bueno, para decirles que tuvimos esa oportunidad de ver la presentación ayer de el doctor Humberto Sierra Porto. Para nosotras fue muy grato. Para mí particularmente, que hacía rato no lo veía, ¿cierto? Donde él de alguna manera no solo fue muy riguroso en la materia jurídica y le costó dar el salto a la parte un poco casuística, que fue una exigencia de una reunión previa que tuvimos. No le dijimos qué, pero le dijimos, mira, sí está bien la parte técnico-jurídica del gran juez de la Corte Interamericana, pero por favor, necesitamos que le ponga esa dosis de lo que ha sido su recorrido a través de llegar hasta acá. No queremos, lo otro lo podemos mirar en algún textico que nos regalen, ¿no? Aquí hay gente muy juiciosa, entonces no era desestimándolo, pero sí animándolo a atreverse, porque eso de compartir la experiencia necesita un grado de humildad. Entonces, verlo desde su convicción interna, no les voy a contar porque ustedes lo vieron, para nosotras fue muy grato ver un ejemplo vivo aquí en este escenario de lo que es posible. Él lo contó, desde no ver nada hasta estar hoy diciendo, esta es mi conclusión, seamos jueces, utilicemos no solamente la filosofía del derecho, sino los estándares, la norma, atrevámonos, miremos cuál es nuestra función y hagamos el mejor ejercicio para dar las mejores garantías, aplicar el mejor derecho y ser justos. O sea, en conclusión es eso, pero además eso nos llenó de mucha satisfacción porque nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Concepción y nosotros a todas las personas con las que nos reunimos, aquí hay bastantes de ellas, recordamos que a uno de los jueces le preguntamos, ¿y usted qué cree que se necesita para aplicar este principio de igualdad desde la perspectiva de género? Se quedó así, dijo, ser juez, el mejor juez que aplica los criterios y los principios del derecho. Eso fue lo que dijo. Y es igualito a lo que dijo ayer el excelentísimo magistrado de la Corte Interamericana. Entonces nosotros dijimos, hay una coincidencia, o sea, estamos encontrando como ese camino a partir de la experiencia, de la reflexión, del tropezar y levantarnos. Y eso es muy importante, porque esta es la oportunidad para recoger todo eso, para aprender de lo aprendido, ¿sí? Para aprovechar el camino que los otros han recogido. Por eso nos motivó muchísimo el tema de cuaderno de buenas prácticas, ¿sí? Porque nos permite conocer lo que otros han hecho, qué les ha funcionado y qué no, para que la experiencia chilena recoja también al interno suyo y también al externo, ¿cierto?, lo mejor que haya ocurrido, ¿sí? Y poder realmente contar con algo que nos ayude a avanzar. Entonces, eso me pareció maravilloso. Vino después la doctora, la magistrada, Margarita Cabello. Creo que ella también fue muy generosa al mostrar cómo es que cuando uno habla de las altas cortes y de su yo le llamo la majestad de la justicia, pareciera que no pueden decir que no saben, ¿no? Eso suena feo, porque todos estamos esperando que estos son los mejores, los que más saben, son pues el sustrato supremo del conocimiento y en sus manos está el destino de la justicia en el país, o sea, muchas cosas se trazan allí. Entonces, que diga, no, esa no me la sabía, estoy aprendiendo, eso es complicado. Entonces, que venga y ella diga con esa sencillez, ¿cierto? No veíamos, no sabíamos, nos pusimos a estudiar, ¿cierto? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces es espontáneo, pero ya hemos visto aquí otras experiencias donde mostraron que efectivamente a presión, por rendición de cuentas, por compromiso del Estado, tuvimos que hacerlo, más rápido, más despacio, pero entonces eso lo que nos está mostrando es que en un mundo globalizado, como decía la última comentarista, la señora Lidia Casas, efectivamente estamos en un mundo globalizado, no nos podemos sustraer impunemente, lo dejo ahí.
Entonces, la presentación de la doctora Margarita Cabello creo que hace un recorrido también por la experiencia colombiana, que no es acabada, dice ella, estoy de acuerdo, pero donde los logros son muy elocuentes, ¿sí? Donde hay una apropiación del tema importante, no plena, pero hay importante apropiación, mayor cumplimiento de normas, mayor conocimiento de las normas. Antes en la encuesta primera se rajaron, ya después no, o sea, se constituye en un elemento de calidad de la atención. Creo que yo resaltaría eso de la experiencia colombiana, ya hemos oído algunas cosas, no todo, pero resaltaría que el esfuerzo por unir la aplicación de estos principios de igualdad y no discriminación en razón del género al sistema de gestión de calidad es no solamente estratégico, sino que hace coherencia con lo que se decía ayer, que es impensable hablar de aplicación de justicia sin considerar el principio de igualdad y su operación en el caso concreto. Entonces, ahí resume de alguna manera lo presentado por la doctora Margarita. El comentarista, me encantó, el maestro Claudio Nach. ¿Por qué? Porque fue absolutamente sustantivo. Él nos deja para nosotras unas reflexiones muy concretas sobre institucionalidad, sobre el tema de que esto no es optativo, ¿sí? Y lo están diciendo aquí adentro. Nosotros lo podemos decir afuera con otras leyes, pero acá, que lo diga un estudioso, miren, Poder Judicial, esto no es una opción, esto es una obligación, y lo dice con una autoridad que le da la academia. Entonces, a mí me parece que eso hay que tomarlo en serio. El tema del mal ejercicio profesional, él dijo algo que nosotras pedimos permiso para usarlo, que es el que acudió al tema de la ignorancia, de definir la ignorancia supina. O sea, si usted es médico, usted tiene que saber cómo por lo menos suturar o cortar o qué sé yo. Si usted es abogado, pero además es juez, usted tiene que tener a la mano de su cabeza, de su conocimiento, la norma adecuada. Y aquí es la internacional, la nacional y toda, porque aquí además hay un mundo de normas. Entonces, el tema de la ignorancia supina creo que es algo que nos va a dejar inquietos un tiempo, espero que a ustedes como a nosotras, para inquietarnos y seguir animándonos a seguir avanzando. Entonces, bueno, fue en ese sentido bastante retador. La experiencia de la señora María Soledad, nuestra jueza argentina, espectacular. Muestra todo lo que es posible hacer en un escenario no nacional, sino más reducido, como las experiencias de San Miguel, o sea, como experiencias que se mueven, digamos, para resumirlo, porque yo sé que ya me voy zafando de tiempo, se mueven desde el poder región, desde el poder, ¿sí?, posible, donde ya yo me atrevo. También lo hace, es que no la veo, a la magistrada Silvia, a María Soledad, ¿sí? Hasta allá. Sí, o sea, desde lo que yo puedo hacer, lo que está a mi alcance, yo me atrevo. Entonces yo miro, estudio y digo, me atrevo a esto. Entonces yo creo que esas son las buenas prácticas que también queremos resaltar porque son chilenas, porque están aquí. Entonces, el poder hacer sin recursos, ¿cierto? Y prácticamente en un escenario inicial de mucha soledad, pero vemos cómo logran inclusive ya organizar un digesto, ¿sí?, de sentencias, cómo aprovechan los estándares internacionales de la matriz que acaba de presentar la doctora Lucía, ¿sí?, que son maravillosos, les quiero decir, es maravilloso uno poder pinchar y ya encontrar eso, pero una cosa que resalto, porque podría seguir diciendo maravillas, pero resalto, la conciencia que tienen de la importancia del dato. Eso, que en el nivel menor, digámoslo así, no por menospreciar, sino de un nivel de jerarquía, que presta un servicio, que es el de justicia, y que tenga conciencia del dato, eso es muy importante. Eso tiene que ver con un trazado cultural que facilita que sepamos como país cómo estamos, qué es lo que estamos atendiendo en materia de violencia, cómo se comporta. O sea, creo que ese tipo de ejercicios son muy, muy ilustradores, muy iluminadores en materia de intercambio de experiencias. ¿Quién sigue?
Bueno, entonces Perú, me dicen aquí que sigo con Perú. Bueno, es que… Voy a dar muy poquito tiempo más. Sí. Bueno, gracias. Entonces, ¿por qué puedo seguir? Bueno, entonces vamos con la doctora Isabel Cristina Torres, magistrada suprema del Perú. Ustedes la acaban de oír, yo lo único que voy a decir al respecto es que qué fortaleza, qué coherencia para en 2 cortos años lograr atrapar todas las implicaciones. Ella dijo, sí, y entonces unas cosas las volvimos a quitar y ahora las estamos volviendo a poner, ¿cierto? Porque ha sido todo a presión, a la fuerza. Pero eso lo que nos está mostrando es que todo es posible. O sea, mi postulado vital, pero además en este tipo de procesos de cambio cultural, de procesos sociales, es que todo es posible. No será fácil, pero sí es posible. Decirles que importa el liderazgo, nadie lo puede hacer solo. Estos procesos no son exitosos si hay una sola persona, ¿sí? Todos somos transitorios, realmente. Nos vamos subiendo y bajando del tren. La idea es que nos subamos muchos para que cuando se baje alguien no se note, ¿sí? Desde todos los lados hay que rodear. Aquí también decía, hay que insistir, hay que persistir, hay que repetir, repetir, repetir. O sea, y el estar muy acompañados, sobre todo de aliados estratégicos. Vemos que aquí hay un potencial increíble y vemos cómo, digamos, el proceso que lleva a Chile es muy coherente y eso lo hace fuerte. Y eso nos animó a participar y nos anima a continuar. Entonces, yo dejaría ahí decirles que esto, acabamos de llegar del Museo de la Memoria, a la hora del almuerzo, almorzamos muy rapidito y fuimos, nos atendieron muy bien y nos dijeron una frase que se me quedó, que en el rol del Poder Judicial de ese momento, de la historia chilena, lo que se podía decir, y lo dijo alguien importante que ahora no recuerdo, pero la frase sí me la quedé, es que al Poder Judicial le había faltado valor moral. Eso es fuerte, eso dan ganas de llorar, pero hoy yo les quiero decir, para hacer procesos de transformación cultural, para revisarnos a nosotros mismos, nuestros límites, nuestros miedos, nuestros estereotipos, pero además nuestras propias faltas, porque nosotros no solo podemos ser víctimas de discriminación, sino también podemos ser victimarios, descubrir eso y además con eso que no nos legitima tanto, pero que nos reta, poder llevar ese cambio hacia afuera. Se necesita valor, se necesita valor. Así que yo invito a los presentes que efectivamente nos armemos de valor, de juicio, de rigor y de esa unicidad alrededor de este proceso que se está impulsando desde el Poder Judicial para seguir adelante. Cada uno aportando lo que puede, el que no sabe pregunta o estudia, pero vamos para adelante. Como decía nuestra colega del Perú, metámosle ganas a esto. Muchas gracias. Voy a dejar con ustedes a nuestra panelista, Espérate. Yanira Zúñiga, licenciada en Derecho por la Universidad Austral de Chile, doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, tiene un postdoctorado sobre género y paridad en participación política, equipo de acogida Simón Sayes, dependiente del laboratorio, de la Universidad de Toulouse, en Francia. Desde 2013 a la fecha es prodecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y ha sido integrante del Grupo de Estudio de Ciencias Jurídicas y Políticas. Entre 2009 y 2013 fue directora de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Austral de Chile y entre 2004 y 2006 fue secretaria académica de esa misma facultad. Tiene publicaciones y experiencia, como ustedes imaginarán, en temas de derecho y género. Tengo entonces el agrado de dejar con ustedes a Yanira. Gracias, yo quiero aprovechar mi tiempo para poder decir muchas cosas útiles porque
Quienes me han precedido en la palabra. ¿Se escucha? Ahí. Sí. Aprovecho desde luego de agradecer sinceramente la invitación para compartir experiencias y sobre todo para ver el trabajo desde la academia, para mirar el trabajo que se está haciendo en compartir experiencias y buenas prácticas en el Poder Judicial. Yo quiero hacer dos cosas en mi exposición. Por un lado, tratar de consolidar un grupo de conclusiones de por qué estamos reflexionando sobre este tema. Y tratar también de consolidar y sistematizar algunas conclusiones de cómo las razones por las que reflexionamos sobre este tema están eminentemente ligadas a las estrategias que aquí se han mostrado como estrategias útiles, ¿no? Hay una correlación, uno podría decir conceptual, entre el problema que estamos tratando de resolver y las estrategias que hemos levantado y que pensamos que pueden ser útiles para resolverlo. La primera cuestión que me parece que ha quedado establecida es que el desafío de articular una visión de género es un desafío enorme, entre otras cosas porque no solo requiere buena voluntad, sino porque implica como punto de partida en realidad de construir el sistema jurídico al que hemos sido habituados, ¿no? Y ese es un ejercicio mayor. Y cuando hablo del sistema jurídico estoy pensando en la visión que tienen, entre otras, feministas latinoamericanas, Alda Facio, ¿no? Que entiende que el sistema jurídico no solo son los enunciados normativos, y quizás el menor de nuestros problemas hoy día son los enunciados normativos. El mayor de nuestros problemas son las interpretaciones sobre esos enunciados normativos y las prácticas de operadores jurídicos y no jurídicos. Es ahí, en esas dos últimas dimensiones de el derecho, en realidad, donde se juegan buena parte de los problemas de justicia de género. Y esto es así porque, fíjense esto, yo siempre aprovecho de decirlo, ya que trabajo en derechos humanos, porque en realidad si uno lo piensa bien, y algo de aquí se decía también, las ideas sobre igualdad, universalidad de los derechos son ideas que impregnan los ordenamientos jurídicos desde finales del siglo XVIII. Uno podría decir que son parte del imaginario moderno y contemporáneo. Y sin embargo, el problema que cada vez nos tropezamos quienes tenemos alguna reflexión sobre derechos humanos o alguna sensibilidad es que hay grupos extensos, entre los cuales están las mujeres, ¿no?, que no se benefician de esa universalidad, a las que les hemos escamoteado a través de normas e interpretaciones jurídicas, porque este no es solo un problema social, sino también un problema jurídico, una serie de atributos que son constitutivos de lo humano y ciertas áreas de ejercicio de autonomía que también son muy humanas. Por ejemplo, estoy pensando en las cuestiones clásicas que aquí se han tratado, como vivir libre de violencia, cómo manejar la sexualidad, cómo controlar la reproducción, ¿no? Esas esferas creo que nadie podría decir que son esferas que no sean humanas, ¿no? Al contrario, son probablemente las esferas más humanas, ¿no? Entonces hay una paradoja que estamos tratando de resolver, cómo nuestras normas, que son supuestamente inclusivas, en realidad se vuelven en la práctica concretamente inclusivas. Como ya se ha dicho aquí, en buena medida todo esto se produce porque en el imaginario jurídico, como en el imaginario social, campean una serie de estereotipos, ¿no?, que van asignándole a los sujetos ciertas características, y el problema de las mujeres y de otros grupos, como los grupos de la diversidad sexual, es que esas características que se le asignan son habitualmente características que las ponen en una posición de inferioridad. Por eso es que se distinguía, creo, se hacía la distinción entre estereotipos positivos y negativos. Yo hablo de estereotipos porque en realidad es difícil encontrar uno positivo, incluso los positivos son, para el caso de las mujeres, mañosos, ¿no?, porque son una forma de sublimar la sujeción o la inferioridad. No, cuando nos dicen usted, mijita, perdónenme, es la reina del hogar, ¿no?, que es una forma de mantenernos en el hogar, ¿no?, y así podríamos incluso encontrar otro. Y entonces en el imaginario judicial, y esto lo saben ustedes mejor que yo, campean imágenes en los fallos, estoy pensando, de mujeres que son caprichosas, ¿no?, que se retractan de sus denuncias, mujeres vengativas, aquellas que utilizan las reglas de acoso, de violencia sexual, ¿no?, para vengarse de los varones y no porque sean causas justas, mujeres irreflexivas, ¿no?,
mujeres maternales, eminentemente maternales, mujeres cuidadoras, ¿no? De hecho, esto ha sido un tema que ha sido también explorado mucho en Argentina, que tiene muchos buenos trabajos sobre el particular, cómo algunas mujeres han sido sancionadas penalmente porque los tribunales le han adjudicado falta de cuidado, negligencia, ¿no? Incluso cuando ellas mismas están sometidas a violencia de género y cuando esa violencia también impacta sobre los hijos comunes. Es decir, la lógica de los tribunales es, ¿usted por qué no se va de la casa, ¿no? Y si usted no se va de la casa, entonces yo la sanciono porque ha incumplido su deber de ser madre, que se transforma no solo en un deber social, sino también en un deber jurídico. Entonces, ejemplos podemos encontrar muchos. Como ya se ha dicho, también hay muchas resistencias, porque en el fondo también el derecho estructura un sistema de privilegios, y cada vez que las agendas tratan de interferir en esos privilegios, seamos conscientes o no, y estos no son un problema de género, se crean resistencias. Esa es la razón por la que se decía habitualmente que las personas que trabajan en estos temas no solo tienen que tener un gran liderazgo, sino también una gran resiliencia, ¿no? Porque los obstáculos que deben atravesar, enfrentar, son obstáculos múltiples, que vienen desde lo político hasta la propia cultura judicial. Otro problema que se ha, creo, aludido y creo que se ha utilizado también esta nomenclatura es la falta de neutralidad de las reglas jurídicas, ¿no? El derecho representa como si dibujara simbólicamente a los sujetos y a las relaciones sociales. Entonces, el derecho nos dice cuáles son las relaciones de familia, aunque las personas puedan creer que sus relaciones son familiares, si el derecho no las codifica como tales, entonces no son de familia. Nos dice qué es la violencia, ¿no? Muchos de los problemas que han tenido las mujeres es que viven violencia y habitualmente esa violencia no es recogida por el ordenamiento jurídico. Pensemos, por ejemplo, en casos como el acoso callejero, ¿no? En la mayoría de nuestros países el acoso callejero no está normalmente regulado, no de la manera al menos que quisiéramos. Y entonces lo que hace el derecho, yo diría, es respecto a las mujeres dos cosas. Por un lado, no siempre ha considerado los intereses de las mujeres y cuando lo ha hecho, cuando los ha considerado, los ha simbolizado como intereses menos importantes, ¿no? Básicamente yo diría ese es el problema de las mujeres desde el punto de vista jurídico. Y eso en parte se ha hecho a través de algo que no sé si se ha utilizado esta expresión, pero que ha estado referido en el debate aquí, que es la cuestión del androcentrismo, ¿no? De considerar como el modelo de experiencia o el punto de partida, creo que lo decía ayer Verónica Indurraga, que pude mirar el streaming, ya que lo pusieron a la disposición, cómo en el fondo, cuando estamos considerando ideas jurídicas, estamos pensando en el modelo masculino. Pensemos, por ejemplo, cuando pensamos en la idea del trabajo. Ya sabemos que tenemos una serie de reglas para el trabajo, ¿no? Reglas sobre el trabajo digno, reglas sobre el trabajo que no significa explotación, lo que sea. Pero pensemos hasta qué punto hemos aplicado esas reglas, pudiendo hacerlo, a situaciones como el trabajo doméstico. De hecho, normalmente quienes realizan trabajo doméstico no entienden que trabajen. Esa es la razón por la que habitualmente si uno le pregunta a una señora, dice algo así como yo no trabajo, perdón, me quedo en mi casa, ¿no? Pero en el derecho no hemos hecho mucho más. No hemos utilizado nuestras reglas jurídicas para abordar esos temas. Y en parte yo creo es porque somos reflejo también de esa concepción social. Y entonces, claro, el problema de los estereotipos y de estas concepciones no neutrales es que, y creo que lo discutíamos en el café con alguien, es que uno está obligado a, ¿cómo se dice cuando uno limpia completamente un computador? A reconfigurarnos completamente, resetearnos, gracias. ¿No? Y eso es difícil de hacer porque efectivamente resetearnos tiene problemas, entre otras razones, porque requerimos insumos jurídicos para resetearnos, no solo intuiciones sociales, ni solo sensibilidad de género, porque en realidad lo que tenemos que hacer cuando nos reseteamos, en el caso de ustedes, ¿no?, que son jueces, es deconstruir aquellas interpretaciones que se les presentaron como interpretaciones dogmáticas en el sentido de no revisables.
por parte de sus profesores y profesoras, y en ese sentido hay que hacer un mea culpa desde la academia, ¿no? Hasta qué punto reproducimos todos esos esquemas. Y entonces ahora, a propósito de esta cuestión, y para terminar, me voy a referir, creo yo, a las estrategias y voy a tratar de sistematizarlas. Aquí se han dicho más probablemente de las que alcanza a sistematizar. Las estrategias tienen que ser variadas porque apuntan desde luego a problemas distintos, todos coligados pero distintos, ¿no? Que funcionan en distintas dimensiones. Una de las estrategias que yo creo que se ha incidido poco aquí, alguien la mencionó, es la cuestión del, que aparece habitualmente en los manuales de buenas prácticas, no solo del Poder Judicial, sino de la Administración, es tratar de avanzar en una deconstrucción del lenguaje, ¿no? En ahora construir un lenguaje que no sea sexuado, androcéntrico, sino un lenguaje, a veces se dice generizado, es decir, que sea capaz de aludir a las mujeres. Sobre esto suele haber muchas resistencias, ¿eh? Muchas de esas están localizadas, yo diría, en la academia, no estoy tan segura si siempre en el Poder Judicial, ¿no? Pero yo diría que esta es una cuestión que es estratégicamente importante porque parte del fenómeno del androcentrismo tiene que ver con la idea de un lenguaje que en realidad no es neutro o es solo falsamente neutro. ¿Por qué razón? Porque la generización del lenguaje, o perdón, la falta de neutralidad de ese lenguaje o el hecho de hacer un abuso del masculino genérico, cuando estoy hablando de masculino genérico me refiero a las ideas que aparecen en las normas jurídicas, los derechos del hombre, los derechos del trabajador, el empleador, no sé, cualquier categoría que podamos pensar que nombra a un grupo de sujetos está siempre puesta en masculino, salvo las que dicen relación con la especificidad femenina, que son habitualmente el cuidado y la maternidad. Pero esto nos lleva a pensar, lo queramos o no, en experiencias masculinas cuando interpretamos. Entonces es un vector de la mantención de un sistema, ¿no? Sería más fácil porque cuando hablamos de mujeres alertamos también al intérprete de la norma que hay otro grupo en el que tiene que pensar. Parece una cosa simple, pero es una cosa que estratégicamente puede tener un impacto importante, lo que desde luego no resuelve el problema de la dificultad luego de idear normas o un nuevo lenguaje que sea realmente neutro. La revisión crítica de las concepciones, cómo revisamos ideas clásicas de la igualdad, cómo pensamos la discriminación, lo decía creo también ayer Verónica Undurraga, como algo que no es deliberado. La discriminación, si la miramos socialmente, es algo que es habitualmente sistémico y no necesariamente malicioso. Muchas veces discriminamos sin darnos cuenta siquiera, ¿no? ¿Cómo incorporamos categorías que recojan estas nuevas ideas sobre la discriminación? ¿Cómo abandonamos otras, ¿no? O las revisamos al menos, que han tenido problemas en la práctica judicial para resolver problemas de violencia? Algo se decía sobre los desafíos en materia de violencia, como la idea de, creo que esto es algo compartido en América Latina y también en Europa, el problema de la legítima defensa, ¿no? Como la legítima defensa ha supuesto, lo estoy planteando como una concepción porque la legítima defensa habitualmente no está estructurada como una regla legal, en el sentido de no siempre está definida en sus presupuestos. Habitualmente está definida dogmáticamente por la doctrina y es una concepción que no revisamos, aunque sería bastante fácil revisar. Voy terminando. Para eso la idea de los libros de criterios con nuevas comprensiones, cómo ensanchar la idea de violencia. No, violencia no es solo esto, sino la violencia puede ir hacia lo simbólico, a la violencia institucional, que es parte también del legado de instrumentos internacionales. Cómo nos habituamos con un glosario que debiera tener significaciones más amplias, me parece un excelente ejercicio pedagógico porque simplifica la resistencia, pone a disposición también un grupo de información que a veces es difícil de conseguir por cada juez o jueza, ¿no? Porque tendría que estar rastreando todo lo que hay, y entonces es una forma de acelerar ese proceso. También se ha dicho el uso del derecho internacional, yo estoy de acuerdo. Los estándares internacionales han sido clave en el desarrollo en general, yo diría, de derechos humanos de grupos desaventajados, no solo en el caso de género. Y por lo mismo, entonces, los estándares internacionales son muy nutritivos en esta labor de convertir el derecho en un instrumento de cambio. Pero yo alertaría de un peligro, sobre todo mirando a la práctica chilena.
el uso de estándares internacionales no está exento del peligro de tergiversación. Pensemos, por ejemplo, cómo hemos venido reintroduciendo discusiones sobre el principio del interés superior del niño como una forma de mantener el statu quo, no como una forma de avanzar, ¿no? Y estoy pensando no solo en la agenda de los derechos de las mujeres, sino en la agenda de diversidad sexual, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado, lo que indica que el uso del estándar internacional requiere rastrear sus raíces y sus comprensiones, ¿no? La jurisprudencia de la Corte, ayer se dijo, de la Corte Interamericana, es un excelente ejercicio para mirar cómo es posible hacer interpretación dinámica, ¿no? Hacer interpretación progresista, como habitualmente lo confiesa la propia Corte, con lógicas de género. Por lo tanto, no hay solo que mirar los conceptos que utiliza la Corte, sino cómo llega a las conclusiones a las que arriba. Voy a decir algo también aprovechando el espacio. Yo no creo, y esto también para el sistema chileno, que sea necesario entrar a la discusión sobre si los tratados internacionales tienen valor constitucional para aplicar estándares internacionales, ni tampoco a la discusión sobre si en Chile aplicamos o no control de convencionalidad. Desde luego, un trabajo sobre el precedente internacional y un trabajo sobre que justifique una jerarquía superior de los tratados, y estoy pensando no tanto en la jurisprudencia de la Corte Suprema, sino más bien en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno, que es ahí donde está, creo, el nudo. Pero aún así, un ejercicio hermenéutico de integración de estándares internacionales es perfectamente posible, sobre todo en materias en que no hay desarrollo normativo o es muy deficitario, como en derechos sexuales y reproductivos, para el caso chileno. Y con esto sí que voy terminando. Me parece muy interesante, es en la línea también de no abandonar la reinvención del derecho local, la idea de dotar a tribunales de insumos jurídicos, el registro, la sistematización, la publicación de nuevos criterios, de nuevas líneas jurisprudenciales de aplicación de perspectiva de género, todas buenas prácticas que aquí se han compartido con matices, con más o menos profundizaciones, me parecen fundamentales para seguir profundizando esta tarea. Dos últimas estrategias que me parecen relevantes y que han sido mencionados. Levantamiento de información social, ¿no? En esto, como nos hemos acostumbrado a pensar al derecho como un sistema normativo casi como que existe en otro planeta, ¿no? De espaldas a la realidad, entonces nos cuesta mirar a la sociedad. Tenemos pocos insumos para conocer las dinámicas sociales. Si eso es así, si estoy en lo correcto, entonces eso significa que requerimos apoyo de otras ciencias, ¿no? Requerimos el auxilio de las ciencias sociales para mirar bien los fenómenos sociales, porque incluso cuando algunos tribunales toman algunas lógicas de género, las tergiversan. Y yo creo que eso ocurre también por una falta de comprensión global del problema, o por una comprensión que, si ustedes quieren, es parcial o localizada, ¿no? Y que se vuelve entonces una caricatura del problema de género. Y en este sentido me parece interesante, y yo creo que algo de lo que se dijo acá es un desafío en general para los fallos en materia de derechos humanos, que es la construcción de indicadores de derechos humanos, ¿no? Cómo construimos, ¿no? Cómo en el fondo cuantificamos impacto, etcétera, y cómo pensamos las normas de derechos como normas que funcionan en una relación bidireccional con la sociedad. Por un lado, la sociedad nos lanza input que debemos conocer para aplicar bien la norma, y por otro lado, la norma produce impactos en la vida social. De hecho, la transversalidad del enfoque de género no es ni más ni menos que es esto: identificar necesidades de género, necesidades diferenciadas. Para eso debemos mirar la vida social, e identificar impactos de género. Para eso debemos mirar cómo el derecho actúa en la vida social, ¿no? Y abandonar la idea de que el derecho es solo un conjunto normativo, coherente, sistemático, etcétera. Un poco abandonar a Kelsen y mirar más a autores que hoy día construyen el derecho desde una mirada, llamémosle, más sociológica. Y por último, algo se dijo a la pasada, y yo creo que esta es una agenda importante,
muy importante que complementa a las anteriores, la composición paritaria de los tribunales. A mí me parece que la composición paritaria de los tribunales no solo es una exigencia de legitimidad social. ¿Por qué lo digo así? Porque uno podría preguntarse cómo podría administrarse justicia de género por parte del Poder Judicial si el Poder Judicial no es capaz de mostrarse a sí mismo como una organización inclusiva. Entonces, por eso digo que hay problemas de legitimidad, de justicia, ¿no? Se ha dicho aquí, de acceso a los cargos. Pero al mismo tiempo, lo que sabemos respecto de las reglas paritarias es que tienen ventajas epistémicas, que la mayor inclusión en organizaciones que administran cuotas de poder, y la adjudicación judicial es un poder finalmente, permite la entrada de miradas que han estado excluidas del sistema jurídico, ¿no? Y entonces hay ventajas epistémicas en la mayor presencia de mujeres. Seguro que alguien está pensando, sí, pero yo conozco a tal jueza que no es precisamente feminista o lo que fuera, ¿no? Claro, pero lo que estoy diciendo es que genera una ventaja, genera una condición de plausibilidad, no genera una garantía, casi nada en el derecho garantiza las cosas, ¿no? Pero mejora las posibilidades de que esas mujeres sean capaces de, con esto termino, de capturar experiencias femeninas que la mayoría de las mujeres, con nuestras diferencias internas, hemos vivido de alguna manera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también me parece estratégica la composición paritaria de tribunales. Les agradezco la atención. Bueno, agradecemos a todas nuestras expositoras. Estamos bastante sobre el tiempo, pero igual sí, yo les pediría que si tienen alguna inquietud o pregunta, que la hagan llegar para los efectos de poder hacer una ronda a lo menos básica de lo que aquí se ha dicho. Mientras tanto, yo voy a aportar algunas cuestiones en el sentido de que efectivamente me parece que lo que hemos escuchado entre ayer y hoy efectivamente nos ha enriquecido la mirada de una manera en realidad impresionante, ver cómo vistió el marco de todas las actividades que venía haciendo, por ejemplo, Colombia desde el 2008, y luego ir viendo cómo en los distintos países con menos recursos, con menos sistematización, como podría ser Argentina, igual se atreven, y en Neuquén chiquitito puede ser en el fondo un lugar como un laboratorio donde se ensayan cuestiones que en definitiva pueden irradiar hacia otros lugares. Efectivamente, yo quiero como decirles que nosotros no vamos a inventar la rueda. O sea, como vimos, los países en general han respondido por distintas razones a la necesidad de incursionar en este desafío, y lo han ido haciendo a su manera, de distintas formas, y nosotros debemos aprovechar toda esa experiencia, pero por supuesto hay que procesarla, y en eso es lo que estamos, en el sentido de ver de qué manera lo bajamos y lo adecuamos a nuestra propia realidad. Por lo tanto, para nosotros es sumamente útil hacer este ejercicio, y entendemos que hay muchas cosas que ya podemos aprovechar, porque la misma Comisión Permanente de Género ha dejado ideas modelo, hemos tenido aquí estos cuadernos que hacen México, Colombia, etcétera, pero el desafío para nosotros efectivamente es creernos el cuento, saber efectivamente cómo aquí lo podemos hacer o aplicar, y no direccionar, no obligar, no imponer, pero poner a disposición de magistrados y magistradas las herramientas que les permitan, en definitiva, incorporar el principio de igualdad y no discriminación en sus decisiones judiciales, y no solamente en la decisión, como nos han venido diciendo todas las magistradas, sino desde el momento que comienza el caso, cuando se advierte que se está ante una situación en la cual efectivamente se pueden producir discriminaciones, y por lo tanto el manejo de la prueba, de ahí, desde la admisibilidad, como alguien decía, hasta Soledad, manejo de la prueba hasta llegar a la sentencia. Así que esa mirada es muy importante. Y lo otro, que por si mientras alguien está haciendo sus preguntas, quisiera yo decir, a mí me llamó también poderosamente la atención el referente simbólico al que se refería Margarita Cabello, en el sentido de la importancia, efectivamente, desde que los órganos
superiores, por decir de alguna manera, se apropien del tema y de alguna manera trabajen para tratar de bajar estas ideas de manera de que también prendan en quienes están pensando que esa es una línea que hay que, en definitiva, seguir. Yo creo que de aquí para adelante, digamos, solamente podemos avanzar. Es como en los derechos humanos, ¿cierto? O sea, en el fondo ya no puedes ir hacia atrás, pero necesitamos en el fondo tener un cuerpo sólido de personas con las cuales trabajar. Esto no se hace sola, no se hace por una secretaría técnica, no se hace por una ministra. En el fondo uno es transitorio y uno es pasajero, y efectivamente lo que quisiera es transmitir esta necesidad de hacer un cuerpo o un colectivo en que en definitiva vaya transmitiendo a través de sus decisiones y de sus fallos, aunque no sean precedentes obligatorios, pero ya con una mirada distinta. Una de las cosas interesantes para mí en este seminario, y que ha sido bastante genial, encuentro yo, es hacer la unión de academia y poder judicial, que nos hemos, digamos, tenido el lujo de contar con personas que nos miran desde fuera y nos ayudan con su mirada, con sus observaciones y con su estrategia. Podemos comprender más o comprender menos, podemos compartir más o compartir menos, pero por Dios que enriquece el debate de un Claudio Nach, de una Lidia Casas, de una Yanira, o sea, en el sentido de que le da el balance a nuestra propia mirada, que es fundamentalmente judicial. Nosotros hemos traído las experiencias de los poderes judiciales en la materia. O sea, no es... y yo ayer lo decía, más allá de una acción específica, y eso después lo comentó la Verónica Undurraga, es lo que nos interesaba, era compartir con ustedes el proceso, las dificultades, el que de repente se avanza y de repente no se avanza tanto, para no decir que se retrocede, digamos, el que de repente se le achunta a la manera de hacer las cosas y de repente no es tan fácil. Entonces, y en ese sentido yo creo que uno aquí se da cuenta y advierte. Por ejemplo, Lucía dice, partimos con un cuadernito, pero en realidad ya nos hemos apropiado de los estándares que tiene Argentina y hicimos una cosa mayor. Esto va insumando, va digamos, creciendo en función de lo que también hemos visto que resulta en otros países. No tengo mucho más que decir. Yo no sé si nadie más se animó a hacer un... estamos cansados, se agradece muchísimo. Nosotros vamos a hacer una versión 2 de este seminario, ya no con ustedes, porque necesitamos seguir abriendo el círculo, y ya no con experiencias latinoamericanas, sino que, como les contaba ayer, con las europeas, probablemente ya no en Santiago, sino en un lugar de provincia, porque nos interesa efectivamente no centralizar, pero cuando tengamos terminado el proyecto, sí vamos a necesitar de todos ustedes. O sea, el proyecto se va a traducir en un cuaderno de buenas prácticas, que va a recoger estos insumos, las ideas que vienen de otros países, y lo que en el fondo va a venir una tarea interesantísima, que es de cómo difundir, cómo motivar, cómo hacer que al menos los jueces lo miren y lo lean por si les interesa, porque a lo mejor no todos han tenido oportunidad de participar en este tipo de eventos en que hay una cierta... digamos, se acrecienta más la convicción y el entusiasmo. Entonces, viene una tarea como importante y es un primer paso, nada está terminado. O sea, estamos solo comenzando y las cosas efectivamente se pueden volver a mirar y corregir y perfeccionar, porque es una tarea larga, básicamente porque es cultural, porque todos sabemos, digamos, que eso no es... las palabras que utilizan los académicos de la deconstrucción es probablemente la más compleja, digamos, porque tenemos metidos en nuestro switch y en nuestro ADN estas normas que tienen un origen determinado y una forma de interpretarse clásica que nosotros ni siquiera de repente nos damos cuenta, y se producen estas discriminaciones indirectas, que es lo más interesante que nos plantea la CEDAW, ¿no? Y que decía la Verónica Undurraga ayer, o sea, no necesitamos de ser malas personas para discriminar por la vía indirecta, y es tan simple como que es no darse cuenta de que partimos con una cancha que es dispareja y por lo tanto aplicar una norma de igualdad formal probablemente no haga nada si no tomamos otras medidas. Así que yo les agradezco y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, chao.
Bueno, agradecemos a la ministra Andrea Muñoz, a las consultoras del proyecto Eurosocial, Lucía Arbeláez de Tobón y Esmeralda Ruiz, y a la académica de la Universidad Austral, Yanira Zúñiga. Agradecemos la presencia, interés y participación de cada uno de ustedes. Recordarles que por favor dejen la hoja de evaluación antes de retirarse, y los 2 seminarios, las 2 grabaciones van a estar disponibles en la página del Poder Judicial, yo creo que de aquí al viernes. Así que ahí pueden consultarlo si quieren volver a verla. Muchas gracias. Buenas tardes. Pero yo les dije que la pusieran ahí, mírala ahí. Ah, no está. Ah, ya.